Multimedia presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a este su programa de Radio Just Multimedia, Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos información de temas relacionados con el derecho administrativo, los derechos de los ciudadanos y algunas disciplinas que son prácticamente, pues diríamos, ramas del derecho administrativo, como puedan ser el derecho fiscal, excepcionalmente, pues el derecho ambiental, porque tiene su propio programa, etcétera. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Este día trataremos el tema, el Consejo Fiscal y las reformas hacia 2018, solo que vamos a cambiar un poco la dinámica de nuestro programa. En primer lugar, escucharemos nuestra cápsula informativa de cada semana. Buenas tardes. Hoy se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia que lleva por rubro Principio de progresividad. Es aplicable a todos los derechos humanos y no solo a los llamados económicos, sociales y culturales. En términos generales, el criterio jurisprudencial señala que el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no solo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1 constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece llanamente que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque esa fue la intención del constituyente permanente, como se advierte del proceso legislativo, pero además porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad, ni en la índole de las obligaciones que imponen específicamente al Estado. Pues para proteger cualquiera de esos derechos no solo se requieren abstenciones, sino en todos los casos es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad. En otro tema, la Suprema Corte otorgó amparo en materia de medio ambiente para sanear y restaurar el equilibrio ecológico de los canales del pueblo de San Andrés Mixquic. Al respecto, la Sala sostuvo que el jefe de gobierno, el Sistema de Aguas y la Secretaría del Medio Ambiente, todos de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, contaban con la obligación legal de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de los gobernados al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico. Es decir, debían asegurar el aprovechamiento sustentable, la prevención y control de la contaminación de las aguas pertenecientes al territorio de la Ciudad de México, tal y como lo son los canales del barrio de San Miguel en Delegación Tláhuac. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que las autoridades responsables violaron el derecho humano a un medio ambiente sano,
toda vez que con las pruebas aportadas al juicio se demostró el alto grado de contaminación que presentan los canales del barrio San Miguel, lo cual se traduce en un quebrantamiento del orden constitucional, convencional y legal de los mandatos que constriñen a preservar y restaurar el equilibrio ecológico de las aguas. No obsta a ello que las autoridades aseguren que las afectaciones reclamadas no pueden serles atribuidas, en tanto la contaminación que presentan los aludidos canales se debe en gran medida a los actos de particulares, pues la sala sostuvo que el Estado mexicano no puede adoptar una postura de pasividad cuando los particulares se encuentren realizando actos que afecten negativamente al medio ambiente y a los derechos humanos que se deriven de la pérdida de la sustentabilidad y salvaguarda de los ecosistemas. Por el contrario, el Estado debe asegurarse que en todas las esferas y acorde al ámbito competencial previsto por el Constituyente Permanente, se proteja tal derecho fundamental, lo cual conlleva que ante conductas infractoras por parte de particulares, deba tomar medidas positivas para tutelar el ambiente. Bien, radioescuchas, es conveniente hacerles notar que si bien las autoridades deben actuar al respecto, los gobernables debemos iniciar por solidarizarnos entre nosotros y actuar positivamente en pro de nuestro desarrollo y respeto de los derechos humanos. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, estamos de regreso en nuestro programa Rutas y Retos de Legalidad. Como anunciamos, el tema de hoy es el Consejo Fiscal Mexicano. Este programa tiene lugar debido a que actualmente hay una propuesta legislativa de crear dentro del sistema jurídico mexicano un Consejo Fiscal Mexicano que, por cierto, existe ya en el derecho comparado. Bien, para introducirnos un poco en este tema, hay que decir qué es un consejo fiscal propiamente. Vamos a decir como género o como institución genérica. Pues se trata de un órgano preferentemente ciudadano, aunque en la propuesta que conocemos, en la propuesta legislativa, se trata de un órgano del Poder Legislativo. Esa es la propuesta que existe, pero en naturaleza debiera ser un órgano ciudadano que da cuenta de las finanzas públicas en un tiempo real. ¿De dónde surge la necesidad de contar con un Consejo Fiscal Mexicano? Pues como todos sabemos, el 8 de septiembre de cada año se presenta ante el Congreso de la Unión lo que se denomina el paquete fiscal mexicano, el paquete fiscal en lo general, digo mexicano porque pues es de México. Este paquete fiscal integrado por tres grandes documentos, lo que son los criterios de política económica, la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación. La ley de ingresos, como sabemos, se trata de un catálogo en donde se contienen estimaciones en cantidades de cada una de las fuentes y de los medios de ingresos que tendrá la Federación para recaudar en ese año. Por otro lado, el presupuesto de egresos se constituye en un documento en el cual se tienen las estimaciones de las erogaciones que hará el Estado federal durante ese año. Y los criterios de política económica principalmente pues son la justificación y también la explicación del entorno económico, no solamente nacional, sino también internacional, de por qué se llegó a tal determinación tanto en la ley de ingresos como en el presupuesto de egresos. Ahora bien, en el desarrollo de las finanzas públicas, una vez que se han aprobado
tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, pues bueno, se puede decir que ya los ejecutores del gasto empiezan a aplicar estas cantidades contenidas de manera desglosada en este presupuesto de egresos. Sin embargo, la ciudadanía no recibe cuenta de ello sino hasta concluir el ejercicio, cuando la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo su tarea. Pudiéramos decir que hay una especie de velo y que se recorre hasta ese momento. Entonces, como no nos dan cuenta en tiempo real de qué sucede con los recursos, pues realmente ni siquiera se puede formar una opinión pública, mucho menos pensar en algún otro tipo de medida, cuando los ejecutores del gasto pues no se apegan al presupuesto de egresos y a la normatividad correspondiente. Todo esto surge también a partir de que, pues andando el tiempo, nos hemos dado cuenta de que los ejecutores del gasto muchas veces se exceden de la cantidad que tenían aprobada para poder ejecutar en gasto. Y como bien lo acabo de señalar, pues muchas veces no nos enteramos sino hasta cuando viene la fiscalización de las cuentas públicas, lo cual creo que pues sería muy recomendable que la ciudadanía tuviese información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo con los recursos públicos. Eso por un lado. Por otro lado, también podemos apreciar de que la ley de ingresos de la Federación, la cual contiene una cantidad estimada de recursos a obtener por parte de la Federación, pues a final del ejercicio resulta que también existieron excedentes, o sea, hay excedentes tanto en la ley de ingresos como en el presupuesto de egresos, lo cual pues resulta bastante cuestionable. Resulta cuestionable desde cierto punto de vista porque tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos son elaborados pues por especialistas realmente. Desde el punto de vista legislativo, el presupuesto de ley de ingresos como el presupuesto de decreto el decreto de presupuesto de egresos son elaborados por la Secretaría de Hacienda, y podemos también apreciar que dentro de toda la administración pública pues hay una concatenación de órganos, cada una de las entidades, cada una de las dependencias planea cuál va a ser su gasto, lo envía a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda como autoridad coordinadora pues determina cuál va a ser el proyecto de presupuesto de egresos que enviará al Poder Legislativo. La Secretaría de Hacienda, para elaborar sendos documentos, cuenta con verdaderos especialistas, son cálculos actuariales, de ahí el cuestionamiento de que por qué hay excedentes en ley de ingresos y presupuesto de egresos, desde luego sin descuidar o sin soslayar de que pues puede haber ingresos en excedentes también, porque hay variables que no dependen únicamente de la economía doméstica, sino también del entorno internacional. Pensemos, por ejemplo, en el valor del barril del petróleo, pues es una situación fijada dentro del mercado del petróleo, de acuerdo a la oferta, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a otras condiciones de carácter mundial. Sin embargo, pues vemos que a veces los excedentes son bastante importantes. Y por otro lado,
en el presupuesto de egresos, pues vamos viendo que también las estimaciones pues se sobrepasan. Esto quiere decir que hay entidades, dependencias o bien órganos administrativos que gastan más allá de lo que les ha sido autorizado. Luego entonces un consejo fiscal nos serviría para informarnos a nosotros como ciudadanos de qué es lo que está sucediendo en las finanzas públicas en tiempo real y no tener que esperar a que se cierre el ejercicio fiscal. Vamos a unos avisos institucionales y estamos de regreso con ustedes en su programa Rutas y Retos de Legalidad. Hoy hablando del Consejo Fiscal, en este caso pues la propuesta mexicana. Muchas gracias.